Bueno, muchísimas gracias, Mariel, por la presentación. Así que, bueno, efectivamente, como recién comentábamos, la idea un poco de la charla esta es primero presentar mi nuevo rol para que todos estemos al tanto de las nuevas posibilidades que tenemos y además también para hablar un poco sobre la gestión de proyectos, gestión de los tiempos y básicamente cuáles son los tips que tenemos que tener en cuenta para poder efectivamente desarrollar mejor nuestra tarea y por ende llegar a mejores resultados. Dicho esto, y antes brevemente de compartir una nota al pie, en realidad esta charla no es tanto teórica en cuanto a definición de conceptos, más de gestión, esa parte como más aburrida, quizás sea otra charla. Esto es más del día a día, de los proyectos de arquitectura y de cuáles son las consideraciones que nosotros tenemos que tener en cuenta. Así que bueno, dicho esto, voy a compartir. Share. Entonces, me equivoco. Pantalla completa. No. Salto, así que lo vemos bien. Acordate lo del video. Sí, Perfecto. perdón, pero voy a tener que compartir de nuevo porque efectivamente me olvidé. ¿Cuántas veces hablamos de esto? Mil. Vamos de nuevo. Para eso estoy, no te preocupes. Sí, muchas gracias, muchas gracias. De nuevo, share sound, ahora sí, share, perfecto. Pantalla completa. Y bueno, perfecto. Entonces, ahora sí, estamos bárbaros. Empecemos entonces. Antes que nada, me gustaría mostrarles este video que nada tiene que ver con la arquitectura, pero que nos va a dar un par de disparadores para empezar a charlar y debatir al respecto. Son un par de minutitos, así que bueno, lo decimos y luego seguimos. You're not making any sense. Zari ruined it on purpose. You know what? I'm hungry. I could really go for a peanut butter and jelly sandwich. Do you guys think you can write down some instructions and teach me how to make a peanut butter and jelly sandwich? Yeah. I'm done. Step 1. Get 2 pieces of bread out. Got 'em. Get a butter knife and get some PB. Take 1 piece of bread, spread it around with the butter knife. No, Dad, with the peanut butter. I'm just doing what it says. It says take 1 piece of bread, spread it around with the butter knife. Hold on. Get some jelly, rub it on the other half of the bread. No, Dad, open the jelly. Well, it doesn't say to do that. Put the breads together on top of each other. Take a big bite. This doesn't taste like a peanut butter and jelly sandwich. Fail. Yeah. Oh, yeah. Sorry, I had to make it extremely specific. Oh, good. I'm starving. Take 2 pieces of white bread out of the bag. Take the lid off the jar of peanut butter. Get a butter knife and stick it inside of the peanut butter jar. With the knife, scoop a bit of peanut butter out A bit, of that means like a lot. A bit means a lot? In my world. Alright. There we go. Doing better than before, though. Open the jelly jar. Squeeze it onto the other piece of bread. No. Done. Closer. Bueno, entonces, básicamente, acá lo que queremos generar como el disparador es saber si de repente alguno de ustedes se sintió al momento de dar explicaciones como PM o a la hora de recibirlas, como drafter o incluso recibir órdenes del cliente, de no estar siendo lo suficientemente claro a la hora de explicarse y por otro lado de no estar haciendo lo que efectivamente tenemos que hacer o sentir que por más que hagamos cosas y que hagamos todo lo que nos dicen, nunca es suficiente. Así que bueno, la idea ahora es, en esta parte interactiva de la charla, que nos den un thumbs up, ahí como bien indica la slide, de si efectivamente este es el caso para alguno de ustedes, o no, si efectivamente no, y bueno, si efectivamente no es, bienvenido sea, vamos a suponer que efectivamente necesitamos indagar sobre. Entonces, dicho sea esto, primero y antes que nada, antes de hablar de cualquier proceso de arquitectura,
lo que nosotros tenemos que hacer es entender cómo es el proceso, cuáles son las distintas etapas que forman parte de ese proceso y qué requiere, cuáles son los requerimientos que tenemos que tener en cada una de estas etapas. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que nos vamos a sentir abrumados, que tenemos un montón de tareas por hacer, que no sabemos cómo hacerlas, por dónde empezar, qué es más importante. Entonces, bueno, primero y antes que nada, para hablar de cualquier gestión de nuestros tiempos, que va a aplicar para la arquitectura como para cualquier otro aspecto de la vida, es poder definir etapas y, por lo tanto, criterios y orden de importancia de las tareas. Entonces, en realidad, vamos a partir primero de lo que nosotros conocemos aquí en la región, cómo sería el desarrollo de un proyecto de arquitectura normal, común y corriente. Tendríamos básicamente una etapa de anteproyecto, en la cual se va a hacer el diseño, una etapa de proyecto ejecutivo, donde efectivamente vamos a convertir ese diseño en algo que después efectivamente se va a construir, y finalmente el proceso de obra. Para Estados Unidos, si bien el proceso a grosso modo es similar, también vamos a tener sus diferencias o sus subetapas que pueden o no a veces ser similares a lo que nosotros conocemos. Entonces, lo importante a la hora de enfrentarnos a un trabajo para Estados Unidos es entender su forma de trabajo, su modalidad, sus criterios y saber efectivamente qué cosas son las que tenemos que tener en cuenta. Entonces, la primera etapa, cuando el proyecto recién arranca, va a ser un schematic design. Después vamos a tener un design development, los construction documents, efectivamente, y luego, finalmente, construction administration. Estas 4 etapas son genéricas y aplican para absolutamente todos y cada uno de los proyectos y todos y cada uno de los clientes. Entonces, esto también está bueno saberlo para nosotros poder empezar a tomar decisiones de, bueno, tengo este cliente, tengo este proyecto, lo hago de esta manera. Y este proceso que yo apliqué, ¿aplica nuevamente para otro cliente o para otro proyecto? Tengo que tener las mismas consideraciones o no. Bueno, en términos generales, sí, este va a ser el proceso de principio a fin. Y ahora nos vamos a ir metiendo un poquito más en cada uno para ir entendiendo cómo se va desarrollando el trabajo. Entonces, en el Schematic Design, básicamente lo que vamos a tener son los primeros esbozos proyectuales, donde el cliente va a estar definiendo el criterio de diseño. Vamos a pasar a una segunda etapa de Design Development, donde efectivamente va a haber una mayor definición de los elementos constructivos ya de cara a lo que efectivamente van a ser los Construction Documents. Tercera etapa, y aquí es donde está el grueso de nuestro trabajo como VPs, cabe destacar que hay algunos casos puntuales donde hay otros VPs que forman parte del proceso desde el comienzo. Nuestro trabajo, y lo más importante del desarrollo de nuestra tarea, va a estar efectivamente en los Construction Documents, que son, bueno, es el desarrollo completo de la información de todo el proyecto. Tiene que estar la coordinación con los distintos contratos, la revisión de la normativa, y básicamente nos tenemos que asegurar que todo esté efectivamente bien para poder luego pasar a obra. Dentro de los Construction Documents vamos a tener nuestros dos grandes momentos de entrega, que van a ser, por un lado, el Bid Permit y por otro lado, el 100% CD. El Bid Permit, básicamente, ¿qué es? Bueno, es el primer conjunto de planos que vamos a estar entregando para que sea aprobado por la ciudad y para que pueda ser cotizado. O sea, el permit efectivamente va a ser el permiso y el bid va a ser el proceso de bidding, justamente, que es la cotización. Después, nuestra segunda y gran entrega y final va a ser el 100% CD, donde vamos a tener la entrega final de la documentación. Y después, aquí terminaría como nuestro trabajo. Dependerá del cliente, de si lo resuelve de manera in-house, si tiene un estudio asociado, cuál sea la manera que lo tenga decidido, si efectivamente vamos a seguir formando parte del proceso, ya que el cliente va a estar realizando la obra. Si la va a estar realizando, bueno, nosotros seguiremos trabajando y se seguirán haciendo cambios conforme vaya avanzando la obra, o si no, nuestro trabajo terminará al momento de entregar el 100% CD. También cabe destacar que una vez que nosotros entregamos el Bid Permit, ya sea tanto para Bid Permit como para 100% CDs, como también para las etapas de CA que pueden venir después, van a haber revisions. ¿Qué son las revisions? Básicamente comentarios que puedan surgir una vez entregada la documentación, que tenga que estar
efectivamente documentado y específicamente detallado cuáles fueron esos cambios y de qué manera se hicieron. Y aquí me quiero detener brevemente porque esto es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando nosotros venimos desarrollando el proyecto, si hay que hacer cambios o lo que fuera, listo, se borra, se cambia y se sigue. Ahora, una vez que la documentación se entrega, ya sea para Bit Permit o efectivamente el 100% CDs, no se pueden borrar los cambios sin ser efectivamente establecidos qué fue, dónde y qué es lo que se cambió. Eso básicamente se va a manejar con una nube de revisión y un número al que va a estar asociada esa revisión. ¿Para qué se hace esto? Si el día de mañana se quisiera revisar la documentación inicialmente entregada con los respectivos cambios que se hicieron en el futuro, uno rápidamente puede definir, mira, este muro cambió en la revision 1, esto cambió en la revision 4, y así efectivamente, según la cantidad de revisions que tengamos. Entonces, básicamente eso es así como muy grueso todo lo que haríamos nosotros desde que empezamos a trabajar hasta que termine el proyecto. Ahora metiéndonos más un poco en cada una de las etapas. Acá Juan, te voy a molestar un segundito. Sí. Si te puedes fijar, todavía hay gente que está queriendo entrar. Si ahí arriba te debe saltar un cartelito, pone Admit All y listo. Perfecto. Gracias. Admit All. Entiendo que ya está. Ahora tenemos Admit All. Perfecto. Bueno, sería que están todos. De todos modos, lo dejo acá por las dudas, Genial. por si sigue sumándose gente. Retomemos entonces. Vamos a meternos un poco en lo que es cada una de estas etapas, cuáles son las características que tenemos que tener en cuenta y cuáles son las consideraciones a tener en cuenta. Tanto en Schematic Design como en Design Development, estas dos primeras etapas que veníamos hablando, por lo general van a estar desarrolladas por el cliente, entonces nosotros vamos a tener nula o muy escasa participación. Pero igual podríamos definir, podríamos definir una etapa intermedia y una etapa final para la entrega del Schematic Design, donde, como bien hablábamos, es el desarrollo del proyecto a nivel conceptual, una primera aproximación, y básicamente se van a estar entregando plantas, puertos y alzados. Después pasamos al Design Development, donde el criterio es muy similar. Vamos a tener una etapa intermedia y una etapa final, 50 y 100% respectivamente, donde vamos a estar haciendo este avance de diseño, pero a su vez también considerando ya algún elemento constructivo que sea necesario tener en cuenta ya de cara a lo que va a ser de nuevo los construction documents. Entonces, siempre volviendo a este esquema para tener en cuenta en qué momento del proceso estamos nosotros, ya de lleno nos metemos en los construction documents. Aquí nosotros vamos a recibir un conjunto de planos, que por lo general va a ser un PDF o unos archivos CAD, dependerá. Esa va a ser nuestra información inicial, y lo que está bueno también destacar es que siempre es válido asegurarnos que esa información que nosotros estamos entregando, que nos estamos recibiendo, sea efectivamente la última o un proceso cerrado sobre el cual podamos efectivamente empezar a trabajar. Porque si no lo tenemos en cuenta, o si de repente ni bien nos dan la información, ya empezamos a trabajar, probablemente después tengamos que hacer algún arreglo, alguna modificación, ir para atrás, volver, en fin, todo eso nos va haciendo, perdonen que cada tanto sigo agregando gente que se sigue sumando, así que si paro es por eso. Entonces siempre es bueno asegurarnos que la información que nosotros vamos a recibir por parte del cliente sea efectivamente válida para empezar a trabajar. Porque nosotros, cualquier cosa que nosotros tengamos que rehacer, ir para atrás, algún proceso que tengamos que rehacer, lo que nos va a implicar es perder tiempo, y el tiempo es un recurso finito y escaso. Normalmente no vamos a tener el tiempo que necesitamos o el tiempo que nos gustaría tener, entonces tenemos que maximizar y optimizar nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, para que el trabajo se desarrolle de la mejor manera posible. Entonces, así, enmarcándolo un poco más en lo genérico y en lo teórico, un proyecto de arquitectura es un proceso que es predecible. Nosotros sabemos desde el momento que arrancamos cuál va a ser el resultado final y qué cosas son las que tenemos que tener en cuenta. Entonces,
Eso también nos permite ya poder empezarnos a hacer preguntas de antemano de qué cosas necesitamos saber para justamente evitar cualquier inconveniente que pueda existir a lo largo del proceso. Obviamente inconvenientes y cosas van a surgir por más preparados que estemos, pero sí podemos estar un paso adelante y no estar corriendo atrás de los problemas. Eso nos va a generar mayor tranquilidad, mayor certeza y por lo tanto nuestro resultado va a ser mejor. Entonces, dicho esto, bueno, los construction documents. Metámonos de lleno. Aquí esto es un consejo que yo les voy a dar y cabe destacar que la idea es que la idea no es que ustedes ya salgan pensando que tienen que saber normativa o que se la tienen que saber de memoria. Por eso es que hoy estoy yo aquí dándoles esta charla para que ustedes sepan que existe, pero que además van a poder confiar en mi criterio para darles una mano y ayudarlos en todo lo que sea necesario en cuanto al aspecto normativo. ¿Por qué quiero hacer hincapié acá y creo que es importante que todos lo tengamos en cuenta? Porque muchas de las definiciones que nos va a dar el cliente van a estar dadas por criterios normativos y otras van a ser pura y exclusivamente criterios proyectuales. Entonces, para nosotros tener ojo crítico y saber dónde buscar posibles errores o posibles cosas que nos puedan generar errores a futuro, necesitamos saber qué cosas son las que salen por la normativa y qué cosas son las que efectivamente son particulares del proyecto. Esto también nos permite tener información para poder tomar decisiones. Entonces, si nosotros sabemos que hay un elemento que no está cumpliendo con la normativa, vamos a la normativa, buscamos el ítem y vamos con un problema y con una solución. Siempre la idea es que nosotros podamos ser propositivos con el cliente, que están seguros de que la información que nosotros estamos brindando es correcta y certera. Entonces, a veces pasa de que puede que tengamos miedo, que no sepamos cómo va a reaccionar el cliente si le decimos, che, esto acá está mal, pero si nosotros vamos y le decimos, mirá, encontramos este error, lo fuimos a buscar a la normativa, nos dimos cuenta que esto no se cumple, proponemos esto. Si uno es propositivo, siempre va a tener una buena recepción del otro lado. Ahora, si uno va con un problema y dice, bueno, no sé qué hacer, o simplemente te lo señalo, no sirve para nada. Entonces, mi idea es que ustedes sepan aproximadamente dónde buscar esa información, pero de nuevo siempre saber que pueden contar conmigo para guiarlos y asesorarlos de la mejor manera posible. Entonces, en este checklist, básicamente, a mí las dos normas que me interesaba traer son el International Building Code y el ADA. El International Building Code es la normativa que rige para todo lo que es construcción en Estados Unidos, ya sea nueva o existente. Estados Unidos, por ser un país tan grande y por estar dividido de la manera en la que está dividido, tiene mucha normativa particular para cada uno de los estados, ciudades y municipios, pero todas hacen referencia al International Building Code. Entonces, si nosotros vamos a la norma madre, vamos a poder encontrar la solución genérica que nos va a permitir afianzar y darnos cuenta que lo que estamos haciendo está bien o si requiere alguna modificación. Y el ADA, American with Disabilities Act, es básicamente la normativa de la accesibilidad. Es muy restrictiva y que nosotros tenemos que saberla con la palma de nuestra mano, porque si no lo hacemos, después nos vamos a encontrar con un montón de problemas y de cosas que no se cumplen. Y de nuevo, como el tiempo es corto y no tenemos el suficiente, no nos podemos estar dando el lujo de 2 días antes de entregar el permit o, peor aún, que vengan comentarios de la ciudad diciendo que algo no cumple con la normativa. No está bueno. Entonces, si nosotros podemos brevemente hacer un chequeo rápido antes de empezar, vamos a estar mucho mejor parados de cara al futuro. Entonces, de nuevo, esto no es para que nadie sepa la norma de memoria, ni mucho menos, simplemente es para una primera aproximación. En el IBC, en los capítulos del 3 al 6, vamos a estar encontrando toda la información genérica que nosotros necesitamos saber de nuestro edificio. En el capítulo 3 vamos a poder definir las características y la ocupación de nuestro edificio. Esto nos va a decir, bueno, tu edificio por tus características es un edificio de vivienda, es un edificio de un hospital, es un restaurante, en fin, va a haber un montón de clasificaciones y nosotros vamos a poder definir cuál es el que aplica a nuestro criterio. En el capítulo 4 vamos a encontrar todas las características y requerimientos para esa ocupación que definimos en el capítulo 3. En el capítulo 5 vamos a encontrar alturas y áreas máximas según nuestra ocupación. Siempre tener en cuenta que va a ser todo según la ocupación, o sea que asegurémonos que la ocupación es correcta.
aquí en el capítulo 5 está bueno chequearlo y doble chequearlo, porque si nos pasamos de área y tenemos que redefinir toda la planta 3 días antes de entregar el permit, claramente no rinde, nos va a generar un montón de estrés, nos va a nublar, no vamos a saber qué hacer, cómo le vamos a decir eso al cliente, qué solución vamos a encontrar. Entonces, bueno, la clave en cualquier buena gestión de trabajo es poder tener todos los frentes vistos y un plan para cada uno de esos frentes en caso de que surjan inconvenientes. Y en el capítulo 6 vamos a encontrar los tipos de construcción. Esto es básicamente el tipo constructivo de nuestro edificio. Es wood frame, steel frame, concrete, lo que fuera. También vamos a tener características especiales y definiciones acorde para cada uno de nuestros tipos. Y con respecto al ADA, como bien les decía, la normativa de accesibilidad, y vamos a encontrar un montón de definiciones. Creo que lo más importante, para traerlo como ejemplo, son las características de las puertas. Pero si bien nosotros somos arquitectos y pensamos en puertas y todos sabemos básicamente cómo funciona y de qué manera colocarla, ADA nos está dando un montón de requerimientos espaciales que se tienen que cumplir alrededor de esa puerta. Y por requerimientos espaciales me refiero a espacios libres, que si bien parecen no ser muy grandes, de nuevo, cuando empezamos a encontrar que nos falta un inch acá, que nos faltan 3 inches allá, nos va a terminar dando una nueva reconfiguración de la planta, porque la ciudad va a ir a revisar el código. Todo lo que no cumpla por código va a ir para atrás, lo vamos a tener que arreglar. Entonces, si nosotros queremos tener nuestro diseño lo más parecido a lo que inicialmente pensamos, tratemos de tener en cuenta todas estas especialidades. Y es bastante complejo, porque en realidad la norma nos está definiendo un montón de características alrededor de esas puertas. Por ejemplo, si le accedemos desde el lado de empujar o desde el lado de tirar, si le accedemos desde el lado de la manija o desde el lado de la bisagra, se van a dar configuraciones espaciales diferentes que de nuevo tienen que cumplirse. Alrededor de esas puertas tiene que haber determinados espacios libres. Y así va a ocurrir con los anchos de los pasillos, con las alturas de las mesadas, con las alturas de los bebederos, en fin, un montón de requerimientos que, de nuevo, la ciudad los va a revisar. Entonces está bueno que nosotros podamos estar un paso adelante de los problemas y encontrar la solución. Entonces, bueno, ahora sí, ¿qué estamos entendiendo cuando hablamos de construction documents? Como bien decíamos, es el desarrollo de toda la documentación gráfica. Floor plans, sections, wall sections, elevations, details, schedules, y también aparecerán situaciones particulares en función del tipo de proyecto, algún área que tenga que ser graficada de tal o cual manera por sus particularidades, en fin, dependerá de nuevo de cada proyecto particular, pero en términos genéricos, esta es la información que nosotros tenemos que entregar. ¿Y por qué está bueno también tenerla así como clara? Porque a veces pasa de que cuando uno está organizando su trabajo, la manera en la que va a realizar las tareas y demás, recibe la información, recibe el proyecto. Estados Unidos maneja escalas muy grandes, que de repente aquí en la región no estamos acostumbrados. Entonces, bueno, cuando recibimos el proyecto y vemos todo lo que tenemos que hacer, quizá lo primero que nos surja sea pensar que o no nos va a dar el tiempo, o es un montón de cosas por hacer, todo me parece igual de importante, por dónde empiezo, y bueno, todo es un caos. Entonces, justamente para evitar ese caos, traer tranquilidad y de nuevo saber que pueden confiar en mí para resolver cualquiera de las dudas que tengan, es importante saber que si bien esta es toda la información que nosotros tenemos que entregar, no toda la información es igual de importante en todos los momentos del proyecto. ¿A qué me refiero con esto? Que de nada sirve ponerse a definir, por ejemplo, una wall section cuando todavía no definí mi section general. Parece una boludez y parece algo de sentido común, pero de nuevo, como hay determinadas piezas que tienen su complejidad y requieren mucho tiempo, a veces decimos, bueno, si me pongo a hacer esto primero, voy a ganar tiempo. Bueno, no. Pensemos de nuevo en que no todo es igual de importante en todas las etapas del proyecto. Esto es lo que nos permite de nuevo es focalizar nuestro trabajo y nuestra producción para las piezas que se tienen que entregar en cada una de las etapas, y eso nos va a permitir trabajar con tranquilidad y que los tiempos sean los que pensamos inicialmente que nos iba a llevar. Entonces, de nuevo, como no todo es igual de importante, hay criterios como de etapabilidad del proyecto antes de llegar a la resolución final. Aquí simplemente les traigo dos ejemplos de cómo se dividen las entregas antes de llegar
al Build Permit o efectivamente al 100% CD. Aquí les traigo este ejemplo que sería 30% CD, 60% CD o 90% CD, o si no el otro, que son como los que más se usan, 25% CD, 50% CD y 75% CD. Vamos a quedarnos en este, van a ver que básicamente 30 y 25 es muy similar, 60 y 50 es muy similar, y 90 y 75 es muy similar. Entonces, sin importar cuál sea el criterio que haya tomado el cliente para desarrollar el trabajo, 30, 60, 90 o 25, 50, 75, cada una de estas etapas va a requerir de las mismas piezas de entrega. Entonces, de nuevo, esto lo que nos permite es tener criterios generales para poder resolver cualquier tipo de proyecto para cualquier tipo de cliente. Entonces, vamos a desarrollar un poquito más este ejemplo. 25%. Nuestra primera etapa, nuestro primer entregable cuando recibimos la información va a ser el 25% de avance. Básicamente nosotros vamos a partir del paquete que nos dieron, que puede ser un conjunto de planos en CAD, un PDF o en el mejor de los casos un archivo de Revit. Y nosotros lo que vamos a tener que hacer es, en el caso de que no tengamos el archivo de Revit y que tengamos un PDF en los planos CAD, vamos a tener que convertir toda esa información en Revit. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los clientes para los que trabajamos en Verotros son clientes que manejan Revit o cualquier sistema BIM. Entonces, muchas veces pasa que las dos primeras etapas, el Schematic Design y el Design Development, lo hacen en CAD porque a ellos les resulta más fácil, pero después van a querer que la información se desarrolle en Revit. Entonces, nuestro primer entregable va a ser llegar a un nivel de información similar al que nosotros recibimos en CAD, pero en Revit. Entonces, básicamente lo que vamos a tener que entregar son floor plans, sections y elevations. Aquí, de nuevo, la mayor parte de nosotros somos arquitectos, sabemos que con una planta, un corte y un alzado, nosotros entendemos cualquier tipo de proyecto espacialmente. Entonces, esas son las piezas que nosotros tenemos que entregar. Con un nivel de desarrollo anotativo muy vago, quizás simplemente alguna cota, algún nombre, pero no mucho más. Básicamente que se entienda de qué estamos hablando. Entonces, una vez que nosotros entregamos ese paquete, vamos a pasar efectivamente al 50% de avance. En este 50% de avance nosotros vamos a partir de lo que nosotros entregamos en la etapa anterior, más los comentarios que vengan del cliente, porque obviamente la información que le entreguemos, el cliente la va a corroborar, chequear, le dará los markups correspondientes y nos las va a devolver para nosotros seguir desarrollando el proyecto. Entonces vamos a partir de los markups y de la entrega anterior. ¿Qué vamos a entregar cuando hablamos del 50% de avance? Nuevamente los floor plans, nuevamente las sections y nuevamente las elevations. Quizá ahora sí, con un grado de desarrollo notativo mucho más exhaustivo, donde ya vamos a tener tagueados las doors, las windows, los rooms, los walls, en fin, toda la información anotativa que empiece a darle sentido a lo que nosotros estamos dibujando. Ahí sí ya va a empezar a llenarse de información esos planos. Y aparte van a aparecer cosas nuevas, obviamente. Ya aparecerán los enlarge plans que pueden ser de repente los baños o algún sector particular del proyecto que sea necesario mostrar a una escala mayor para mostrar mayor de desarrollo de avance. Y después también vamos a incluir las wall sections y las schedules. Las schedules básicamente van a ser la mayor parte de los casos de ventanas, puertas y quizá pueda aparecer alguna otra información de los muros que también va a aplicar. Me quiero detener de nuevo lo de las wall sections para que nos quede claro que este es el momento de entregar las wall sections y si vamos un poquito hacia atrás en lo que venía planteando anteriormente, de nada nos sirve arrancar la wall section cuando recién nos dan información, porque todavía no tenemos definido nada del proyecto. Entonces, ponernos a trabajar en la wall section nos desvía de nuestro camino, nos desvía de nuestra hoja de ruta y nos hace perder tiempo, porque la vamos a empezar a desarrollar y nos vamos a dar cuenta que no tenemos información. Pero no porque no la sepamos, sino porque todavía no llegamos al proyecto con ese nivel de avance para poder efectivamente desarrollar esa pieza de entrega. Entonces, de nuevo, pensar que cada una de las etapas tiene determinadas piezas de entrega y se tiene que cumplir ese proceso de pasar de una a otra para que todo tenga sentido y para que la información que nosotros vamos generando sea consecuente con lo que veníamos desarrollando anteriormente. Entonces, entregamos todo este paquete de planos y pasamos el 75% de avance. En el 75% lo que vamos a hacer es entregar el Build Permit.
básicamente es seguir desarrollando toda esta información que entregamos en la etapa anterior, más los markups que nos vengan del cliente, obviamente, más alguna cosa que se le ocurra al cliente, porque siempre pasa que sale con un martes 7 en el medio de la nada y hay que inventar, eso también va a pasar y hay que saberlo, pero de nuevo, todas las cosas que nosotros podamos tener ya pensadas de antemano nos va a resolver un montón y nos va a quitar un montón de dolor de cabeza. Entonces, llegamos a la entrega del list que de nuevo, dependiendo de cuál sea el criterio de capabilidad, será el 75 o el 90% de avance. ¿Y qué es lo que estamos entregando aquí? Es la documentación para la ciudad y la cotidianización de la obra. Y esto aquí también puede ser que dependa un poco del cliente, de por algún motivo particular, algún requerimiento de la ciudad o algún requerimiento de las empresas que cotizan, les hacen entregar o el mismo paquete, que es el mismo paquete de planos, que se va a entregar a la ciudad y a las empresas cotizantes, o a veces puede ser que sea un paquete de planos para la ciudad y un paquete de planos distintos para las empresas que cotizan. Eso no es algo que nosotros podemos saber de antemano, porque a veces también es por un trato previo que nuestro cliente ya tiene con las empresas que cotizan, o por alguna particularidad del municipio donde hay que presentar el conjunto de los planos, que haga que se entregue todo en un mismo paquete o en dos paquetes separados. De nuevo está bueno saberlo de antemano, justamente para también tener en cuenta a quién es al que le estamos entregando la información. Porque a veces nos pasa que en el afán de querer hacer todo, perdemos el norte, de decir, bueno, pero yo ¿a quién le voy a traer? ¿De qué me sirve a mí ponerme a definir en esta etapa de build permit hasta el más mínimo detalle constructivo, si en realidad la persona que lo va a ver es alguien en la ciudad que va a hacer una revisión de código? Va a estar corroborando justamente todo lo que hablamos al principio, las alturas, las áreas, las ocupaciones, las características generales, y obviamente también después mirará con detalle el proyecto, pero no a ese mínimo detalle que sí vamos a necesitar en la etapa anterior. Entonces, de nuevo, los detalles, los genéricos, para que se entienda el proyecto, porque de nuevo, básicamente, ¿esto qué es? Le estamos entregando planos de un proyecto a alguien que nunca lo vio, que no tiene ni idea, y que lo tiene que entender, y tiene que ser válido para que pueda ser aprobado y posteriormente construido. Toda la información que está acá tiene que ser clara y concisa, pero sabiendo que esa es la persona a la que nosotros le vamos a entregar la información. De la misma manera que la persona que vaya a cotizar vaya a requerir de otras particularidades, o quizás la misma información, pero presentada de manera diferente en función de quién sea nuestro receptor. De nuevo, esto aplica para la cultura y para la vida, ¿no? O sea, uno tiene que mover un poco la cintura y entender quién está del otro lado para que la comunicación sea de la mejor manera posible. Y aquí podemos volver al video inicial, donde veíamos que las directivas que se daban no eran correctas y la otra persona no entendía. A fin de cuentas, un proyecto de arquitectura en este nivel es un manual de instrucciones. Entonces, cualquier persona que la lea las tiene que entender y lo tiene que poder resolver tal cual nosotros queríamos. Entonces, la información que nosotros entreguemos tiene que ser efectivamente la correcta. Entonces, ahora sí, pasamos al 100% CDs, que es nuestra entrega final. Aquí nosotros estamos entregando todo lo que ya habíamos entregado anteriormente, más todos los detalles constructivos necesarios. ¿Y por qué se agregan ahora y no se agregan antes? Por el mismo motivo de que depende de quién reciba la información. Ahora este paquete lo va a recibir la persona que vaya a construir la obra. Entonces, a esa persona sí le va a interesar ver el detalle, a mayor zoom, las particularidades constructivas, ver de qué manera nosotros queremos resolver tal o cual encuentro, que se puede resolver de una u otra manera. No quiere decir que esté mal, sino que simplemente son diferentes, pero nosotros lo tenemos que definir. Todo lo que nosotros no definamos va a quedar librado al azar y nos va a traer problemas a futuro. Entonces, de nuevo, ser lo más conciso posible a la hora de presentar la información. Obviamente va a depender todo dentro de los parámetros en los que se maneja Estados Unidos a la hora de presentar información. Y esto, ¿por qué lo digo? Sobre todo pensando en los detalles que nosotros quizá aquí en la región, que estoy hablando de mi caso, en Uruguay, nosotros en los detalles constructivos solemos dar hasta el más mínimo detalle del tamaño del tornillo, la longitud y el espesor, y ellos no, porque esa información después pasa a un general contractor, que es el que sabrá de qué manera la información se hace. Entonces, hay que también saber calibrar hasta dónde mostramos nosotros la información para que la persona que la reciba la entienda y la pueda aplicar. Entonces, si volvemos como al esquema de siempre,
nosotros estamos parados en la entrega final de los documentos en este momento, y aquí pueden pasar, como hablábamos al principio, pueden pasar un par de cosas. O el proyecto sigue adelante, porque el cliente va a hacer la obra, entonces cualquier cambio que surja, o nuevos criterios que se tomen una vez estando en obra, van a tener que ser documentados y van a tener que también definir entrega 1, 2, 3 de Construction Administration, porque eso también después podría ser contrastado cuando lo entregamos en la entrega anterior, y tiene que poder definirse rápidamente dónde estuvieron los cambios y en qué momento. O si no, puede pasar de que nos vengan comentarios de la ciudad, que además aquí también a veces pasa un tiempo largo, quizá un mes, entre que le damos la información a la ciudad y nos devuelven, donde aparecen cambios, donde nosotros lo vamos a tener que levantar para volver a entregar la información. Obviamente también, como hablábamos, con la particularidad de que la información que se modifique tiene que estar debidamente marcada. O si no, y esto sería como el caso más raro, no es lo ideal que pase, por algún motivo puede hacer que o faltó alguna información o el cliente definió hacer algún cambio una vez que nosotros entregamos el 100% CD, bueno, hacer una revisión de esa entrega agregándole la información de falta. Entonces, básicamente, eso es lo que implica todo esto que hemos hablado este rato, es el proceso de un proyecto de arquitectura para Estados Unidos. Lo importante de acá, de nuevo, es tener en cuenta que justamente como esto es un proceso que es predecible, porque nosotros podemos saber qué es efectivamente lo que vamos a entregar al final, tratar de estar un paso adelante, saber cuáles son todos los problemas que nos pueden surgir, o qué información es la que nosotros vamos a ir necesitando a medida que pasen las distintas etapas para poder desarrollar el proyecto. Porque en comparación con otros procesos que no son predecibles, todo es mucho más rápido, hay una vorágine muy grande en cuanto a que todo puede cambiar rápidamente. Aquí dentro de todo, las cosas no cambian y por lo menos sabemos de manera genérica cómo es el proceso. Entonces eso lo que nos permite es tener una hoja de ruta. Y cualquier buena gestión va a empezar por tener una hoja de ruta, mirar adelante y saber hacia dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Y en función de eso, ir sorteando las problemáticas que vayan surgiendo a medida que el proyecto va avanzando. Pero como la información es poder, todo lo que nosotros podamos saber de antemano y tengamos el marco teórico para sustentar nuestras decisiones, nos va a permitir caminar mucho más tranquilos, trabajar mucho más tranquilos, sin el estrés y el caos de no sé qué hacer, no puedo con todo, esto es un montón. Bueno, tomémonos el tiempo de pensarlo detenidamente. A veces nos va a pasar de que decimos, no tengo el tiempo, ya estoy listo. O estoy perdiendo el tiempo. No estás perdiendo el tiempo, porque si no lo hacemos, después nos va a pasar todo lo que no queremos que nos pase. Entonces, de nuevo, cualquier gestión parte de una buena previsión. Y para tener previsión, nosotros tenemos que saber cómo es el proceso, cómo es el camino, cuáles son las distintas escalas o cosas que nos pueden ir pasando, para justamente siempre tener una respuesta acorde y que cualquier inconveniente nos agarre bien parados. Entonces, básicamente, la idea de esta charla surgió de una pesquisa que se hizo hace un par de meses atrás, donde documentamos que lo que a ustedes más les preocupaba a la hora de trabajar para un cliente para Estados Unidos era, bueno, cómo gestionar los tiempos o cómo manejar esos tiempos muertos que nos pasan a veces de que no sabemos qué hacer entre entrega y entrega, o bueno, o no me da el tiempo, cómo me ordeno. Bueno, poder tener como la imagen un poco más grande y con la vista desde arriba nos permite poder definir un criterio de trabajo, y también si nosotros sabemos cuáles son las etapas que van a seguir, nos va a permitir acortar esos tiempos en los que no estamos produciendo nada, porque a veces nos pasa de que entregamos, por ejemplo, el 60% de avance y nos quedamos mirando el techo esperando a que lleguen los comentarios. Si nosotros ya sabemos con qué podemos seguir trabajando, porque ya conocemos el proceso, nos permite, sin que el cliente nos esté diciendo hagan tal o cual, ya ir trabajando sobre eso para poder ir avanzando y no tener que dejar las cosas para el final y que el resultado sea el que nosotros queremos, porque en definitiva somos nosotros los que estamos trabajando, somos nosotros los que manejamos nuestros tiempos. Entonces la forma a veces de trabajar freelance tiene esto de, bueno, autogestionarse, saber de qué manera
trabajar bien, acorde a los tiempos, cuáles son, qué cosas nos va a llevar más tiempo, entonces ahí empezar a organizarse y básicamente la idea es saber que si el proceso es genérico, yo después lo puedo ir replicando en función del cliente y en función del proyecto, pero todo eso a mí lo que me va a hacer es darme un camino certero para que el trabajo salga con el objetivo. Así que bueno, eso básicamente es lo que teníamos pensado hoy para ustedes. Obviamente queda abierto el espacio de preguntas y creo que lo más importante de nuevo es que ustedes sepan que nada de todo esto que les dijimos ahora es para que se lo tengan que saber de memoria o piensen que es un montón de información, sino que bueno, saber que existe un criterio que se puede aplicar sin importar el proyecto y que siempre me van a poder consultar a mí en este nuevo rol que empezamos a desarrollar dentro de Telpros, ya sean dudas de códigos, dudas de constructivas o dudas de cómo organizar los tiempos. Porque con el código particularmente a veces pasa que uno empieza y te lleva de un inciso a otro y entras en un loop que no sabes en qué momento salir ni cuál de todas esas cosas es la que hay que aplicar. Entonces bueno, quizá saber que está el respaldo para ir y preguntar, che, ¿esto está bien? ¿Te parece? ¿Estás de acuerdo? Eso también nos permite pararnos a nosotros de mejor manera frente al cliente, ser más profesionales y poder hablarle de igual a igual al cliente, de profesional a profesional. Pero para todo eso necesitamos información, saber dónde están las cosas y estar seguros de lo que estamos haciendo. Así que parte de esto es yo poder acompañarlos a ustedes en este proceso para que efectivamente todo eso se cumpla y nuestra relación con el cliente también mejore. En definitiva es lo que nosotros queremos, que el cliente quede contento y nos siga dando trabajo. Para eso tienen que poder darse todas estas cosas y todo lo que nosotros sepamos de antemano nos va a ayudar para seguir adelante. Así que bueno, eso es un poco la situación. Lila, te doy la palabra nuevamente. Bueno, Juan, muchísimas gracias por la presentación. Muy bien con los tiempos, estamos justo a unos minutos de ya pasada la hora de lo que, bueno, ya más o menos habíamos hablado, así que la idea es acá ahora abrir el micrófono, que cuenten, compartan situaciones o dudas si tienen alguna situación que haya quedado o que estén atravesando en este momento y necesiten un consejo o alguna guía por cómo continuar. Este es un espacio que, bueno, justamente quisimos traer acá con Juan para enriquecerlo y que las dudas que uno pueda tener puedan servir para el resto de los proyectos también. Así que siéntanse libres de ir preguntando. Bueno, si no, de todos modos, igual en caso de que ahora no surgiera ninguna pregunta o no sepan, saber que ya les queda mi mail, como bien está escrito, juan@terpros.com, donde sin duda pueden escribirme y decir, che, me surgió esta duda, tengo esta situación particular, ¿qué te parece? Lo podemos pensar juntos, lo podemos analizar, por supuesto que sí, bienvenido sea. Además voy a estar esperando que lo hagan. Si no, voy a hacer yo que lo voy a estar mandando mails. Bueno, ¿cómo venimos con esto? Así que bueno, Camila, veo que levantaste la mano. Adelante. Sí, bueno, hablamos hace poco, entonces Sí. Yo he oído un poco de esto y estoy viviendo justamente esto, de comprender estas fases, de esas, ¿cómo se dice? Esas partes de proyecto y etapas. Y una cosa también es comprender cómo que el equipo que vas a ser parte también trabaja, cómo les gusta hacer las correcciones, cómo es la comunicación, porque todo eso que hablaste sí pasa, pero hay esas particularidades del equipo. Entonces, esto que estoy pasando, de comprender esta comunicación, y ellos tienen esas etapas muy claras, muy determinadas en una lista, y entonces eso que estoy comprendiendo de hacer combinados para las entregas, presets, porque parece que son pocas cosas, cuando ves así hay una línea, pero después cuando está en el proyecto son
Son muchas veces este ítem. Efectivamente, sí, yo creo que ahí lo que comentaba Camila, claro, siempre va a depender un poco de cada cliente particular. Creo que también está bueno que nosotros podamos, pero nos sintamos libres de preguntarle, mirá, si tenés algún set de referencia para enviarme de otro proyecto que ya hayas hecho, que entiendas que está bueno, para uno poder mirar. Porque siempre la primera respuesta a la pregunta ¿qué hacer? Te van a decir, mirá el set de referencia. Entonces, si no lo enviaron, nosotros ser propositivos y decir, si tenés un set, por favor envíamelo para yo poder basarme y tomar las definiciones que crean necesarias. Obviamente ese set nunca va a ser igual a nuestro proyecto y también va a estar un poco en nuestra capacidad resolutiva de interpretar la información para aplicarla de manera correcta. Pero si ya sabemos un poco su criterio de expresión gráfica o de qué manera ordena las láminas o lo que fuera, eso siempre nos va a ayudar. Y acá conecto un poco con la información que pone Erika Ruiz en el chat sobre el nivel de definición de los detalles, si existe alguna guía. En realidad la guía siempre va a depender del criterio del cliente. O sea, él o ella va a ser la persona que nos va a definir cómo quiere que nosotros hagamos las cosas. Entonces, de nuevo, siempre que nosotros podamos pedir un set de información como referencia, nos va a servir para tomar esos criterios y decir, bueno, estos detalles se resuelven de tal o cual manera, estas cosas las hace de tal o cual otra, pero de nuevo, si nosotros tenemos como la imagen general, también nos permite ir sorteando esos posibles problemas y saber que, bueno, yo necesito pedir tal información para resolver el detalle. Pero para yo saber que necesito pedir esa información en el detalle, también tengo que saber dónde estoy parado en el proyecto, cuánto falta para llegar a la resolución del detalle, porque muchas veces vamos a querer pedir información que el cliente ni siquiera todavía la pensó porque no llegó a ese momento. Entonces, bueno, no atolondrarse con toda la información, sino que, bueno, saber que todo forma parte de un proceso y que el tiempo va a llegar, pero justamente en su debido tiempo. Y bueno, por ahí va un poco la situación. Gracias, Juan. Por favor. Nada, Erika dio la respuesta. Así que bueno, cualquier otra duda ya lo saben. Damos unos minutitos más y lo charlamos, o si no, queda abierta el canal de comunicación y voy a estar esperando que escriba para solucionar las dudas. No sé si Marcela, justo que habilitaste, querías hacer una pregunta. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Te escuchamos. Sí. ¿Qué tal? Sí, mi pregunta en realidad es sobre el código de construcción. Eso vamos a poder tenerlo, digamos, o lo podés compartir, porque es importante, ¿no? Porque nosotros Sí. por ahí estamos acostumbrados a los códigos de cada ciudad o por ahí preguntamos, ¿no? Cuáles serían las normativas en algunos casos, sobre todo de dimensiones, alturas, como decís vos, áreas, zonificaciones por ahí. Entonces, eso sería bueno por si alguna vez necesitáramos. Sí, claro. En realidad también esto es clave preguntarle al cliente, decir, bueno, ¿cuál es la normativa que nosotros debemos aplicar? ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, yo tengo un cliente que está en Texas y Texas tiene una normativa que es mucho más restrictiva que la normativa general. Entonces, bueno, esa información la van a tener que proveer ellos para nosotros poder chequear. Siempre está bueno saber por parte propiamente del cliente que nos diga, nosotros nos manejamos por este criterio normativo o utilizamos esta norma de referencia. Muchas veces las normas están online, algunas están abiertas y son gratuitas y otras en realidad no, pero tienen como las partes generales gratis. A veces para después poder leer el inciso entero, obviamente hay que pagar, pero por lo menos teniendo como esa breve descripción ya nos permite alumbrar, dar un poco de luz y entender un poco mejor la situación, sino obviamente también nos contactamos, vemos de qué manera se puede conseguir la normativa que sea necesaria para efectivamente encontrar la respuesta a las problemáticas. Juan, ahí Malena pregunta cuáles son las herramientas que se usan para la organización y entrega de estas etapas, documentación ejecutiva con Estados Unidos, MS Project. Bueno, en realidad esto inicialmente lo íbamos a tratar, después entendimos que quizá era más como, puede ser para otra charla separada.
A veces uno piensa cuando habla de gestión o en organización, dice, bueno, ¿cuál es el software que utilizo? En definitiva, el software termina siendo simplemente una herramienta para llegar a un resultado que es nuestro proyecto de arquitectura. O sea, la herramienta nunca va a ser más importante que la propia gestión que nosotros podamos hacer sobre nuestros tiempos y sobre nuestras tareas, y mucho menos más importante que el resultado final. Entonces, aquí va a depender un poco de cada uno cómo se sienta cómodo utilizando las distintas plataformas que existen, que pueden ser Asana, Trello, el Bluebeam, en fin, el MS Project. Hay un montón. O sea, y creo que no hay ninguna que sea más recomendable que otra, porque simplemente unas hacen mayor hincapié en una cosa o en otra, tienen de repente determinada expresión gráfica visual que nos quedan las cosas más claras. Entonces, en definitiva, no estaría bueno nosotros recomendarles nada, porque también está bueno que cada uno vaya encontrando su camino y vaya encontrando las herramientas que mejor les permitan llegar a la información. A mí particularmente prefiero trabajar con la menor cantidad de herramientas posibles y de software posibles para tener toda la información unificada en un mismo archivo. Porque a veces pasa de que, bueno, tengo una Asana donde tengo la lista de tareas, tengo un PDF con los planos, tengo el Revit, tengo el CAD. Bueno, todo eso de compaginar la información para que en todos lados esté igual, a veces lleva más tiempo y nos da más problemas de los que efectivamente soluciona. Y nosotros queremos soluciones, no más problemas. Entonces, a veces es a prueba y error ir encontrando el software, la herramienta que mejor se acompañe a nuestros tiempos y a nuestros proyectos. Eso va a depender de cada uno. Así que bueno, pero ahí estamos. Sí, sin duda, ahí ahora te estoy leyendo, Malena, sí, sin duda es flexible, salvo que el cliente explícitamente nos diga, vamos a manejar, o yo te voy a pasar la información en tal plataforma. Si es algo que simplemente es una organización nuestra, para nuestro trabajo y nuestros tiempos, nosotros somos libres, obviamente, de tomar la decisión que queramos y utilizar la herramienta que mejor nos sea conveniente. Obviamente esto refiriéndonos a herramientas para la organización. Obviamente nuestro trabajo siempre va a estar desarrollado en AutoCAD o en Revit, a grosso modo, ¿no? Obviamente que esas particularidades. Pero después todo lo demás que sea como extra para que nos ayude a solucionar, corre por cuenta mía. Bueno, Bien. muchas gracias. Espero que haya gustado. Y les haya sido útil. Esa es un poco la idea de la charla. Perfecto. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda más. Ya estamos unos minutitos pasados del horario de la charla. Bueno, entonces seguimos en contacto. Esa es un poco la idea, dejar planteado el camino de la comunicación y saber que pueden contar con nosotros para ayudarlos en todo lo que sea posible. Mil gracias, Juani, estuvo muy interesante, me imagino a los arquitectos todavía más. Y nada, también está bueno abrir a todos los VPs que se sientan con la libertad de poder también acercar sus inquietudes, si hay algún tema en concreto que les resulte interesante que podamos abordar en otro webinar. Nada, Lía ahí queda Sí. abierta para recibir todas las sugerencias. Sí, obviamente que bueno, ya tienen mi correo la mayoría y también está el de Mariel y el de Juan. Cualquier duda, consulta, si quieren profundizar en algunos temas o en alguna herramienta en particular, siempre podemos ir un poquito más en profundidad, pero bueno, la idea de esto era no perder la pantalla grande e irnos directamente a una herramienta que a veces uno por mirar tanto el árbol se pierde de mirar el resto del bosque. Entonces un poco la idea esta de a veces esta sensación de frustración que veíamos, por ejemplo, tienen los chicos en el video, o esas cosas pasan cuando uno no puede mirar esa pantalla grande y ir, digamos, abordando después cada situación en particular. Bueno, Muchas gracias. muchas gracias a todos. Por haber participado. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Muchas gracias, Juan.
Gracias. Gracias. Muy bien. Muy linda charla. Hasta luego. Gracias, Juan.